Les agradecemos entonces por esta primera mesa redonda, representantes de la Universidad de Antioquia, del Colombiano, de la Fundación Pro Antioquia, y vamos a invitar ya directamente entonces para que hagamos el relevo a la segunda mesa redonda, que estará compuesta por el doctor Gustavo López, director ejecutivo de Complexus y exdirector de proyectos transdisciplinarios de la UNESCO, el doctor Marco Antonio Velilla, magistrado del Consejo de Estado, el doctor Juan Lozano, senador de la República, el presbítero Jorge Iván Ramírez, vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, y el doctor Paolo Lugari, director general de la Fundación Gaviotas, para que demos entonces inicio a esta segunda mesa redonda. Bueno, a continuación vamos a comenzar esta mesa redonda sobre la aproximación disciplinaria y la defensa de lo público. Para ese efecto, pues contamos con esta mesa de lujo, por supuesto con excepción de lo presente, pero queremos precisamente a partir de las diferentes disciplinas empezar a estudiar y establecer cómo se puede inseminar, cómo se puede diseminar, cómo se puede socializar esta estructura de valores, bien desde una ética escolástica, que por supuesto también se nutre de otras éticas exteriores, bien de la autoética, pero también de una retroalimentación, de un círculo virtuoso en bucle entre lo que es la autoética y otras clases de ética. Yo creo que en la medida en que vamos precisamente abriéndonos y vamos teniendo esa apertura, nosotros vamos a lograr precisamente lo que decía el doctor Juan Sebastián Betancourt, y es una sociedad que desde las disciplinas, que desde los distintos sectores construya un sistema inmunológico de defensa de lo público. Eso es probable. Las personas que, por ejemplo, nos han acompañado esta mañana, y por ejemplo el senador Juan Lozano, siempre nos hemos encontrado a partir de lo mismo. Siempre nos hemos encontrado defendiendo las mismas causas, los mismos intereses, independientemente inclusive de cuál sea la ideología, porque la defensa de lo público no debe tener un unanimismo ni sencillamente una unidad total. La defensa de lo público es un propósito donde cabe lo plural, donde existen personas de diferentes formas de ver las cosas y donde necesariamente nos encontramos todos. La defensa de lo público somos nosotros mismos, somos el todo que está conformado por partes, y precisamente ese ciudadano es que nosotros pretendemos de alguna manera tocar, es el que queremos tocar a partir de cualquier clase de disciplina. En este caso, hagamos simplemente un ejemplo y comencemos precisamente por un hombre que ha hecho una carrera desde el punto de vista de los medios de comunicación, del medio ambiente, que quizás es uno de los grandes bienes colectivos y precisamente de los más amenazados, de aquellos que recibe y que en un momento dado comporta más nociones, porque precisamente comenzó simplemente como una aproximación ecológica y posteriormente inclusive habló y se planteó desde el punto de vista también paisajístico de la calidad de vida, más allá de lo cuantitativo, lo que es lo cualitativo. Y precisamente las grandes nociones de la defensa de lo público parten de la calidad de vida
más que del nivel de vida. Y esa calidad de vida implica precisamente la relación nuestra con nuestro entorno y por supuesto con esta defensa de los bienes públicos, entre ellos los que a veces cojean pero llegan, como decía el doctor Juan Sebastián, que son la justicia. En la medida en que nosotros nos construyamos mejor como personas, también por supuesto, como lo decía Alberto, vamos a construir mejor justicia. Y esta universidad, por ejemplo, de la cual yo formo parte, ha venido creando una conciencia en ese aspecto y una aproximación a los valores que, por supuesto, aquí estamos precisamente compartiendo con ustedes. El senador Juan Lozano se aproxima al tema de la política. Nadie mejor que él por padre Jorge Iván. Señor vicerrector, bienvenido a su casa y a la mesa, por favor. Señor vicerrector, el padre Jorge Iván Ramírez. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Velilla. Toda mi gratitud y reconocimiento por la invitación, por las expresiones amables, tan amables, y por supuesto por la contribución que viene haciendo Complexus con el liderazgo de quienes tuvieron a bien constituirlo para poner en primera fila de la agenda pública estas reflexiones que requieren interacción de los distintos estamentos de la sociedad, que requieren de un pensamiento más profundo frente a lo que cotidianamente recibimos en el bombardeo de información, pero que por supuesto nos ponen en la ruta de lo que es más esencial si queremos salvaguardar los valores tutelares en nuestro país. Todo mi reconocimiento, doctor Velilla, y mi gratitud, mi saludo a los expositores, al doctor Gustavo López, al doctor Pablo Lugar y al señor vicerrector, al doctor Juan Sebastián, al profesor Reynolds y a todos los asistentes. Cuando recibí la invitación del doctor Marco Antonio Velilla, pensé, y excúsenme por un momento que me refiera casi testimonialmente a las primeras reflexiones que vinieron a mi mente. Yo, hasta antes de ser senador, era un hombre al que saludaban con algún cariño en casi todos lados, que tenía buena reputación, frente al cual no había sospecha de ninguna clase, y entendí el cambio drástico que tiene el estereotipo de la política cuando fui a la reunión de mis compañeros de colegio, cuando cumplimos 30 años de graduados el año pasado. Me dice uno de mis compañeros: oiga, Lozano, ¿qué pasó? Si usted era un tipo tan juicioso en el colegio, no se copió en ningún examen, no se robó un tajalápiz, usted no hizo nada indebido en el colegio, no lo echaron, no le pusieron detenciones, ¿por qué le dio por ser senador? ¿A qué hora se nos torció, Lozano? Le decía, eso es precisamente parte de lo que tiene que motivarnos a una reflexión sobre la recuperación de la política como un instrumento de defensa de lo público y del interés colectivo. ¿Por qué hacemos política? Porque tenemos en el fondo del corazón la convicción de que si logramos que los ciudadanos nos empoderen con su voto para entregarnos una representación, vamos a ser capaces de definir unas instituciones que permitan que la sociedad esté mejor. Eso es lo que hace hermosa la política, eso es lo que la hace grande. Cuando uno piensa que si logra, mediante el planteamiento de unas tesis y de unas ideas, obtener la confianza ciudadana para llegar al espacio desde el cual, como lo decía el doctor Juan Sebastián Betancourt, se toman las decisiones que trazan el rumbo de la sociedad, la política es absolutamente fascinante y hermosa y maravillosa. Y la degradación de la política comienza cuando la sociedad en su conjunto, por abusos, desviaciones, por errores, por delitos que se cometen desde la política, empieza a convertirla en un gueto que le pertenece solo a los políticos. Este tema a mí no me gusta, este tema dejémoselo más bien a los políticos. Yo he sido profesor universitario muchos años y me angustia cuando le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes qué piensan de su vida
y muchos me responden en relación con la política con prevención y con desapego. Cuando pensamos en las instancias de decisión, las instancias de decisión deben estar integradas por ciudadanos virtuosos que tengan la capacidad de privilegiar en toda deliberación y en todo debate el bien público, el bien colectivo, el interés de la ciudadanía en su conjunto. Y cuando la gente con ánimo de servir, con ánimo de hacer país, con ánimo de construir, toma una distancia y una prevención frente a la política, empezamos en un círculo perverso de degradación que termina aislando la política del querer de los ciudadanos. Por eso, en el momento crucial de la toma de una decisión, yo hago siempre la invitación a la gente buena de este país a que, en la medida de sus posibilidades, tome la decisión de asumir una representación de su colectivo para poder defender los intereses superiores de ese colectivo. Eso va, le decía yo a mis estudiantes, desde la junta de administración del edificio, del conjunto donde se viva, hasta, por supuesto, la toma de decisiones para participar en los órganos de representación del país. Y la lógica es la misma. Si nosotros en el edificio elegimos al señor del 201, que es el que se emborracha y trae la parranda a las 3 de la mañana y los despierta a todos, y es el que no saca la basura y es el que no paga las cuentas, y nadie quiere participar en el consejo de administración y solo participa el del 201, y cuando va a la asamblea es el único que levanta la mano y lo escogen, el edificio termina pareciéndose al señor del 201. Si los vecinos virtuosos, los que sacan el perro como lo tienen que sacar, los que pagan la cuenta como la tienen que pagar, los que tienen los procederes correctos, no participan del proceso político, entonces entregamos el bien de todos en función de quienes no tienen los estándares para hacerlo. Si los logramos convencer y todos son los virtuosos del edificio en el consejo de administración, el edificio funcionará bien y la calidad de todos será mucho mejor. Y eso es un poco lo que está en juego en este proceso. ¿Dónde va la sociedad colombiana en este tema? Nosotros tuvimos durante muchas décadas un sistema bipartidista bastante rígido. La política se hacía a través de dos grandes partidos y la posibilidad de expresiones alternativas estaba muy limitada por distintas circunstancias y por distintas rutas. El país llegó a una saturación frente a un modelo que yo creo tuvo virtudes y le dejó al país unos saldos favorables, pero que había terminado por sofocar muchas expresiones de participación, y el modelo frente nacionalista del bipartidismo empieza a hacer crisis en la campaña presidencial de 1990, con una presencia enorme del narcotráfico, del terrorismo. Caen asesinados 3 candidatos presidenciales, heridos otros tantos, asesinados magistrados, jueces, y viene en 1990 la aprobación de la 7ª papeleta que condujo a la expedición de la nueva Constitución en 1991. Esa Constitución, entre muchos otros efectos en distintos campos, generó en materia política una explosión de partidos. Pasamos de 2 partidos históricos y 2 que circulaban como pequeños satélites en el escenario político a una feria de personerías jurídicas que nos condujo en las elecciones del 94 y del 98 y luego en las del 2002 a tener cerca de 78 partidos políticos en Colombia. Había 78 personerías jurídicas reconocidas. La política se había convertido en un ejercicio de microempresas electorales. Cada jefe político montaba su propio partido, conseguía su representación, él era la asamblea, él era el tribunal de ética, él era el grupo ideológico, y finalmente se habían perdido los grandes criterios de aglutinación, que es de lo que se trata también en una democracia, la búsqueda de la deliberación política, identificar unas banderas y unas causas que expliquen la propuesta ante la ciudadanía para obtener de ella
el mandato para poder agenciar esas ideas desde los cargos de representación y poder. Cuando hay 78 partidos cuyo propósito y motor principal es simplemente elegir a un señor al Congreso, lo que termina sucediendo es que se pierde la razón de ser de la política, se pierde la capacidad de agenciar las grandes transformaciones, de interpretar los grandes anhelos de la ciudadanía. El péndulo se ha venido devolviendo. Entonces pasamos de esos 78 con unos criterios de agrupación que se han ido aprobando en los últimos actos legislativos a 7, 8, 9 partidos políticos que van tomando rumbo como fuerzas que deben responder a unos parámetros cada vez más exigentes de control, cada vez más exigentes de rendición de cuentas, cada vez más exigentes de transparencia, para poder encauzar nuevamente la institucionalidad colombiana a partir de unos criterios de virtud en los partidos políticos. ¿Qué ha sido fundamental en este último tramo? Y me refiero a los 2 últimos años en esa deliberación política. La aprobación de 2 normas, el Estatuto Anticorrupción y la nueva Ley Estatutaria de Partidos Políticos, que incrementa inmensamente la responsabilidad de los partidos políticos a la hora de definir a quiénes avala, a la hora de definir el quehacer de los partidos, precisamente para tratar de recuperar la dignidad y la virtud y la transparencia en los partidos, que es posible que todavía haya quedado mucho por sanear, sin duda. Pero lo cierto es que vimos en este proceso del 30 de octubre un ejercicio de denegación de más de 2.500 avales en todos los partidos de personas que venían con antecedentes, que venían de organizaciones que generaban inquietudes éticas, de organizaciones que habían tenido tránsitos irregulares. ¿Quiere eso decir que la política colombiana ya se salvó? No, por supuesto que no. ¿Quiere decir eso que la política colombiana pasó la horrible noche y que ya es solo el escenario de virtud y de candor y de maravillas para los colombianos? No, pero quiere decir que la política colombiana recibió una notificación popular, la censura constante y permanente, el dedo acusador, el malestar ciudadano frente a la política que se expresa en todas las encuestas, en las que invariablemente los que peor clasificados salen son en el panorama de favorabilidad o desfavorabilidad de las distintas instituciones, la guerrilla, luego Hugo Chávez y luego los congresistas. Ese es, digamos, el ranking permanente en todas las encuestas. Y hay, por supuesto, una necesidad de recuperación de ese espacio y se han venido tomando unas decisiones que yo creo son las correctas. Para concluir, ¿qué es lo que desde la política hay que hacer? En mi sentir, y tiene por supuesto un sesgo personal, pero nosotros debemos hacer una verificación esencial de conciencia frente a cada gran discusión, frente a cada gran decisión. ¿Qué es lo que más conviene a la ciudadanía? Independientemente si eso es lo que más votos reporta, lo que más aplausos genera, si eso es lo más popular en un determinado momento, y el ejemplo del editor del Colombiano frente a la Alborada es fantástico para ilustrar esa pregunta. Es una verificación de conciencia que tiene que hacer un dirigente político. ¿Dónde me necesita mi país en esta decisión? Puedo ganar, puedo perder, pero en el momento en el que asumo y me asumo como un dirigente político, tengo que estar dispuesto a que con mi respuesta aplico la fuerza política que me han dado a tratar de convencer al colectivo, tratar de organizar la mayoría y tratar de sacar adelante esa postura en bien de la ciudadanía que represento. ¿Cómo se defiende lo público desde la política? Así, poniéndole el filtro, haciendo la pregunta, haciendo la verificación, corriendo la lista de chequeo sobre dónde está comprometido el bienestar de la ciudadanía, para que con mi accionar
pueda yo avanzar hacia ese camino que considero que es correcto. ¿Y dónde se expresará la política en toda su majestad? Cuando todas las personas hagan ese chequeo y con su respuesta interpretando esos llamados éticos, entren en el escenario colectivo, en el escenario ciudadano, a enfrentar con altura, con profundidad, esas distintas visiones y esas distintas versiones. Y ahí se teje y se construye la democracia. Cuando quienes tienen una postura y otra y otra y otra, respondiéndole con toda la honradez a sus convicciones, entran al debate público en esa deliberación, y la sociedad tiene la posibilidad de escuchar, valorar, entender y decidir cuál es la ruta que quieren seguir. Si lo pongo solo en la caricatura de las izquierdas y las derechas, que por supuesto académicamente dejaría mucho que desear, pero si tuviéramos solo dos actores frente a cualquier tema, repito, la caricaturización de las izquierdas y las derechas, y los que tienen una convicción, la estudian, la procesan, la articulan, la presentan y la defienden ante la sociedad, y los otros hacen lo propio, ahí habrá una democracia pura en la que se pueda tomar la decisión, en la que cada uno de los sectores, con plena garantía frente al respeto de las ideas de los demás, presenta su propuesta y lo hace con la limpieza de corazón, con la honradez de criterio, con la honradez de carácter, de estar defendiendo lo que considera que es mejor para el colectivo. De esa manera, pienso yo que la política se recupera como instrumento por excelencia de la defensa de lo público. Muchas gracias, doctor Velilla, muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias, doctor Lozano, por esta bella oración, desde el punto de vista, por recordarnos lo que es el arte de la política, la creatividad, la recursividad que necesita, y porque nos hace confiar en que exista una política de humanidad y una política de civilización, como lo pregona uno de los fundadores de la corporación Complexus, que es Edgar Morán. Yo quisiera cederle la palabra al señor vicerrector de la universidad, padre Jorge Iván Ramírez. Muy bien, buenos días para todos. Yo quiero en primer lugar, pues en nombre de esta comunidad universitaria, darles la bienvenida a este campus de Los Laureles. Estamos cumpliendo 75 años, desde cuando unos pioneros de una cantidad de temáticas de tipo social y humano, preocupados por la educación y preocupados por el entorno regional y nacional, pues crearon esta institución. Fundaron, yo no diría que simplemente una universidad, sino que fundaron una especie lanzaron una serie de principios y de valoraciones que, en mi criterio, 75 años después, nosotros, habiendo recibido ese testimonio, siguen siendo importantes para este país. Agradezco la invitación a este panel. Precisamente con este tema tan importante, que es del núcleo, del valor y del corazón de esta institución, hablar de conceptos como la transparencia, como lo público, y mucho más desarrollado por instituciones como es Complexus, con los que compartimos ciertamente unos idearios de valoración de la realidad humana, de la realidad social, que es pertinente poner en evidencia aquí en estos trabajos. Como esto es un panel, entonces me han pedido que desarrolle un poco el tema de lo que es la ética en la clave de lo que es este foro club sobre la transparencia y la defensa de lo público. En primer lugar, pues yo quisiera decir que la ética con frecuencia es asumida, es como una valoración teórica a cambio de que sea una oportunidad de acción para la vida de todos los días. Lo que quiero decir con eso es que con frecuencia la vida de todos los días está desamparada de la ética. Es un punto que yo quiero como dejar en evidencia. Cuando se requiere ética, pues obviamente se necesitan los discursos de la ética.
pero cuando no es necesario, pues la realidad va por otro lado. Un segundo punto es que en mi criterio el sobreuso de la palabra también ha llevado a una, en mi particular apreciación, a una distorsión de lo que es probablemente la diferencia entre la moralidad y la ética. Se ha dicho mucho al respecto, pero creo que estamos marcados hoy, entre otras cosas, porque la política sigue siendo ya, es una disciplina de la cual podemos trabajar con elementos críticos, con propuestas que tienen una autonomía disciplinaria, digámoslo así, que tiene un estatuto epistemológico. Y eso ha generado que la moralidad termine siendo un aspecto tal vez de algunos discursos específicos y que la ética sea tal vez el concepto que más se trabaje en todos los órdenes. Hay que decir abiertamente que la moral es el conjunto de acciones, de realidades, de concepciones, de principios que a cualquier colectivo humano le permite pensar y cumplir que puede llevar una vida buena. En ese sentido, la moralidad de un grupo de trabajo como este, pues obviamente es sentarnos a escuchar unas palabras para poder crecer en el espíritu. Es una manera de tener una moral. Y la moralidad, por supuesto, tiene unas marcas que son fundamentalmente humanas. Cuando se le carga ideológicamente, pues corremos el riesgo de que esas marcas terminen siendo, generando distorsiones en lo que es la concepción antropológica, la dimensión de la persona. Cuando hablamos de ética, pues por supuesto es un discurso en el cual involucramos también la moral, pero muchas veces la ética se ha transportado la clave de la moral, que significa saber qué es lo bueno y lo malo, en uno de los puntos importantes, y se ha trasladado para que el centro de la ética sea simplemente decir qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado. En ese sentido, en mi criterio, hoy la política, por ejemplo, y lo público ha recibido unos efectos que me parecen a mí deletéreos, y es que cuando tú dices que públicamente algo es inadecuado o algo es adecuado, estás probablemente hablando en clave ética, del discurso ético, pero no necesariamente en clave moral.